Bueno, al fin comenzamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Muchísimas gracias por, no voy a decir mentiras, pero por venir a la clase del profesor William Gómez. Muchísimas gracias, profe William, por haber concedido el espacio de la clase de oscilaciones y ondas para esta conferencia del Coloquio de Licenciatura en Sí. Física. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestro invitado que ya voy a presentar, Claro. pero antes también contarles un poco a los chicos, si no lo conocen, el Coloquio de Licenciatura en Física es un espacio de divulgación, socialización, para compartir información, eh, investigaciones, trabajos relacionados con la física, con la enseñanza de la física, con la formación de profesores de física. Es gratuito, no les vamos a cobrar nada, eso está incluido en la matrícula, matrícula cero, ¿no? Está incluido en la matrícula. Y bueno, pues para mí es honroso siempre poder celebrar una entrega más del coloquio de licenciatura en física, pero tengo que ser franco, tengo que ser honesto, porque Sí. cuando son nuestros egresados los que nos acompañan, pues me da un honor mucho mayor. Y pues hoy nos acompaña Reinel Rodríguez, que es egresado de la licenciatura en física y también recientemente egresado de la maestría en Bariloche, en Argentina, en el Centro Atómico de Bariloche. Sí, Y ya pues hoy también. justamente nos viene a hablar de su trabajo sobre transferencia de energía entre modos acoplados en microosciladores mecánicos no lineales. Y qué mejor auditorio que la clase de El oscilaciones y curso de ondas oscilaciones. para escuchar algo tan interesante que ojalá los deje motivados pues para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, sin más preámbulos, pues muchísimas gracias, Reinel, Claro. por aceptar la invitación. Eh, y entonces, bueno, ya acá ya puedes comenzar. Espérate, paso acá la diapositiva. Listo. Mm, Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, para iniciar, muchas gracias a todos por estar en este espacio, al profe César por la invitación y el coloquio de la licenciatura y como tal el proyecto de la licenciatura en física. Y como pues mencionaba el profe, soy egresado de la licenciatura. Yo terminé, así les cuento muy rápidamente, materias en 2024, me gradué en octubre del año pasado y la maestría me gradué en diciembre, ¿no? Hay como unas cositas, muchos afanes ahí, pero bueno, hay como muchos interesantes. El título de esta charla, transferencia de energía entre modos acoplados en microosciladores mecánicos no lineales. Entonces la idea es como comentarles un poquito de lo que pues, fue mi maestría y la experiencia que pues tuve en Argentina, especialmente en Bariloche, ¿no? Entonces, ay, profe, no sirve. Ya, perfecto. Entonces, les cuento un poquito. Entonces, el Centro Atómico de Bariloche queda en Argentina, justamente en esta parte que es la región patagónica. De hecho, es una ciudad que yo digo es como congelada en el tiempo, es una ciudad muy linda, pero también tiene mucho el espacio de la ciencia. Ahí se fundó el Centro Atómico de Bariloche, fue una de las primeras iniciativas de los avances tecnológicos nucleares que pues, hay en Argentina, que es el Centro Atómico de Bariloche, y en torno al Centro Atómico de Bariloche se fundó el Instituto de Física de Bariloche, que pues ahora tiene el nombre de su primer director, que fue José Antonio Balseiro, ¿no? Entonces hay como unos detallitos. Vamos en la imagen de allá, este es prácticamente todo el predio que conforma el centro atómico, y al frente es la isla Wernwil, donde empezó como todo el proyecto nuclear que encierra el centro atómico de Bariloche. Entonces, como si tienen interés, de hecho recientemente se publicó como no, un documental de toda la historia de la isla y pues, del centro atómico. Yo hice mi maestría, bueno, en el Instituto de Nanociencia y Tecnología, ¿sí? Que es el INN, y pues a eso adjunto estamos el grupo de dispositivos y sensores, y pues que prácticamente es este edificio de ahí donde se encuentra con todas las herramientas y lo más interesante es que contamos, bueno, se cuenta
con una sala limpia, que básicamente una sala limpia es un cuarto en el que se vente aire para que todas las superficies y todo lo que usted fabrique y haga esté totalmente libre de suciedad, polvo, o sea, básicamente hace honor al nombre, es sala limpia. Y bueno, ahí hay unas imágenes de unos chicos haciendo litografía y bueno, con de proceso. Y bueno, pongo esta foto ahí de Messi porque me tiene como una experiencia interesante que yo llegué a Bariloche justo una semana después de que hayamos perdido la Copa América contra Argentina, entonces me recuerda mucho, pues, fue lo primero que me dijeron cuando llegué, es como algo interesante. Y lo más, también como lo más atractivo del Instituto Balseiro es que pues, tiene un reactor de investigación, un R, que es el RA6, entonces también está junto toda la parte nuclear y física médica que uno, pues muchas cosas que se pueden realizar allí. Entonces ahí como una imagencita del reactor. Bien, listo, esto es como una pequeña introducción. Ya para empezar, por ejemplo, y lo que va a estar dirigida a esta charla es la evolución de la micro y la nanofabricación, que básicamente es uno de los logros o de los principales logros que ha tenido la humanidad, ¿sí? Como es perfeccionar las técnicas de nano y microfabricación. Entonces, uno se puede imaginar eso o la evolución de ese logro es que vamos en el primer transistor, vamos en el 47, vamos el primer transistor tiene unas dimensiones características de 3 centímetros. Sin embargo, ahora en la actualidad uno puede fabricar en esas mismas dimensiones más de 200 billones de transistores pues, en esas mismas dimensiones. Y que, por ejemplo, para el procesador AMD EPI, que es el avanzado de AMD, para el 2023 había pues, 100 billones, ahorita están en 200 billones. Incluso estas técnicas han evolucionado tanto que ya uno puede tener resoluciones de hasta 2 nanómetros pues, de resolución. Y uno puede pensar eso básicamente en que el diámetro atómico pues está en una escala de un Armstrong que es 10 a la menos 10, pero un nanómetro es 10 a la menos 9, ¿no? Básicamente es un factor ahí o sea, de un factor 10 de diferencia, ¿no? Es una cosa totalmente impresionante. Y una de las cosas que nos interesan es, por ejemplo, cuando esas técnicas de micro y nanofabricación, que no solo son para fabricar transistores, como de los procesadores, es cuando uno quiere implementarle grados de libertad de movimiento, ya sean mecánicos o eléctricos, a ese tipo de cosas que uno fabrica. Entonces ahí, cuando uno hace esa suma, obtiene lo que conocemos como dispositivos MEMS o NEMS, que pues de las siglas en inglés son Micro y Nano Electromechanical System, que básicamente son dispositivos tan pequeñitos que me permiten sensar pues fenómenos o que sean muy sensibles o con magnitudes que sean muy pequeñas de medir. Entonces, a modo de ejemplo, estamos en el Centro Atómico de Bariloche, en una de la tesis de doctorado del que fue mi director, entonces se estableció un dispositivo MEMS que básicamente pues es una plaquita de escala micrométrica que básicamente lo que me permite es medir las transiciones superconductoras de un material superconductor. Entonces básicamente eso funciona que una muestra, un material superconductor, tiene una transición superconductora cuando la corriente, bueno, la resistencia eléctrica es cero y pues eso tiene una inclinación con campo magnético. Entonces, medir eso directamente en un material es muy difícil, pero pues yo puedo hacer una transición a través de un dispositivo y es básicamente mucho más sensible, mucho más delicado, mucho más eficiente. Otro de estos dispositivos es, por ejemplo, medir la fuerza Casimir, que como de uno de los primeros intentos que se realizó fue en la Universidad de Boston. Y en NITS también se implementa un dispositivo en el que se permite el acoplamiento de luz en este disquito, en ese disquito, bueno, en el disquito ahí. Entonces, dependiendo de las longitudes de banda que yo tenga, puedo acoplar luz y eso tiene aplicaciones básicamente en telecomunicaciones, óptica, etc. Y cuando hablamos de MEMS y NEMS, básicamente estamos hablando de tamaños que están en el orden de los nanómetros y de los micrómetros. Y también tenemos que tener en cuenta en qué materiales los vamos a hacer. Básicamente estos se fabrican en materiales superconductores, básicamente superconductores 3 y 4 de silicio, gas, arsenuro de galio, bueno, ahí podemos ver. Y lo que les decía, uno puede entender muchos fenómenos que se van a escalas cuánticas y los mido con sistemas MEMS, ¿no?
Entonces, en las imágenes de inferior derecha, pues uno ve cómo se pueden diseñar y fabricar pequeños resortes. Y lo más interesante de los dispositivos MEMS es que sus propiedades se basan básicamente en las leyes de Newton, y eso me permite traducir en que yo puedo medir cosas, como les decía, cosas muy sensibles, digamos que fenómenos muy sensibles o fenómenos cuánticos con leyes de Newton. Entonces es básicamente la magia de los MEMS que lo hacen muy interesante. Y aquí cito algo muy interesante que, bueno, de las nanomáquinas, de un artículo que publicaba Feynman, que, bueno, eran máquinas que fabricaban micromáquinas. Entonces, hay como un pequeño detalle a tener en cuenta. Bien, las líneas de investigación que teníamos en el grupo de dispositivos y sensores, pues, hay 5 esenciales, que es la dinámica no lineal. Entonces, la dinámica no lineal es ir un poquito más allá de digamos, de la física clásica que conocemos, pues porque ya cuando uno reduce demasiado las escalas, pues ya los comportamientos se convierten en no lineales. Dispositivos basados en semiconductores 3 y 4, entonces están los MEMS, los AutoMEMS para aplicaciones de telecomunicaciones, bueno, en fin. Termometría basadas en conversión de nanopartículas. También hacemos una división que hace circuitos cuánticos, ¿sí? Vamos, la parte experimental de lo que involucra la computación cuántica y computación neuromórfica. Entonces, a través de nanohilos de plata es básicamente reproducir o programar cómo funciona una neurona, pues, del cerebro. Entonces, como lo que hacíamos en el grupo. Entonces, un poquito más de contextualización de los dispositivos MEMS. Entonces, estos dispositivos se encuentran en muchos de los dispositivos que usamos comúnmente. Entonces, están en los smartwatches, como sensores de presión en sangre, sensores de fuerza, sensores de movimiento en los celulares, en los autos. Y bueno, hay un despliegue de sinfín de cosas que básicamente estos dispositivos los podemos usar como tanto para censar fenómenos físicos, como también actuar estos dispositivos para un fin particular, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es un microespejo que, bueno, este fabricado en Boston University, digamos, de dimensiones de 2.5 milímetros, en el que yo puedo actuarlo mecánicamente y darle grados de libertad con solo una actuación eléctrica entre los ejes que pues que tienen ahí acoplados, ¿no? Y si uno puede trasladar eso un poco más a una parte industrial, pues fíjense que yo puedo hacer un array de esos microespejos y el tamaño es comparable con el agujero pues, de una aguja. Entonces, interesante. Y también otros sistemas de dispositivos MEMS que podemos usar como actuadores y también como sensores son los que conocemos como actuadores COM-Drive, que básicamente son peines interdigitados en los que yo tengo una diferencia de esa capacitancia que hay entre esos dispositivos. Eso se me traduce en una corriente eléctrica que me sirve tanto para actuar como para sensar. Básicamente esos sistemas COM-Drive, por ejemplo, son los que están en los sensores inerciales de los autos. Cuando un auto se estrella, pues se despliega todo un sistema, ¿no? Entonces, básicamente eso es un sistema de actuador. Y también los giroscopios. Entonces, ese solo tiene un grado de libertad, pero si yo le incremento otros 2 grados de libertad de X, Y, Z, pues ya tengo uno en 3 dimensiones y tendría un giroscopio. Bien, y en particular, vamos, para mí lo que les quiero presentar son los resonadores basados en dispositivos MEMS. Y básicamente lo que aquí nos importa es que a través de la medición o de un cambio en las propiedades mecánicas de estos dispositivos, ya sea un cambio de posición, un cambio de velocidad, de aceleración, de la constante la constante mecánica, perdón, de la frecuencia de resonancia, yo puedo sensar y eso me permite medir, ¿sí? Entonces, aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, el A y B, como les mencionaba anteriormente, son dispositivos que me permiten medir transiciones superconductoras. En el C y D son dispositivos que son sistemas que me permiten el acoplamiento entre 2 resonadores. Entonces, por ejemplo, el C son 2 plaquitas diferentes que tienen frecuencias de resonancia totalmente diferentes, pero a través de una barrita que las une, yo puedo hacer un acoplamiento entre esos 2 sistemas, y básicamente lo que me permite el acoplamiento es un intercambio de energía entre ambos.
Entonces en el C tengo dos sistemas independientes que se pueden acoplar mediante algo, o sea, una barrita, y en el sistema E ya es un acoplamiento entre modos, o sea, ya no tengo un sistema o un ente exterior, sino ya tengo un acoplamiento interno. Ya no sé si recuerdan de los modos, por ejemplo, de una cuerda, ¿sí? Digamos, yo puedo tener, o de una barra, yo puedo tener el primer modo se mueve así, el segundo modo se mueve así, el tercero así, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que trata ese sistema es que yo puedo hacer un acoplamiento interno entre esos dos modos, como es que se comunique el primero con el tercero. Y ahí, bajo ciertas condiciones muy específicas, establecer ese acoplamiento y un intercambio de energía, pues que tiene un sinfín de aplicaciones. Y en el panel también es un cantilever, bueno, un clamp y clamp, o sea, anclado a ambos lados, que me permite básicamente un acoplamiento de sistemas cuánticos. Entonces yo con eso se puede implementar sistemas cuánticos de dos niveles, gases bidimensionales de electrones, bueno, también, sin fin. Y lo importante a destacar es que A, B, C y D están hechos en silicio, que es como el superconductor por excelencia, pero el me permite esas integraciones de sistemas cuánticos porque está fabricado de arsenuro de Gauss, es otro superconductor. Y cuando uno diseña estos dispositivos, cuando uno quiere hacer algo que sense algo, ¿sí? Entonces uno se tiene que preocupar básicamente por dos cosas, que estos sensores, estos dispositivos tengan una alta relación señal-ruido. ¿Qué quiere decir eso? Que mis medidas estén por encima, ¿sí? Lo que yo pueda sensar esté por encima del ruido intrínseco del sistema, puede ser ruido térmico, puede ser ruido térmico me refiero a los fonones, ¿sí? Que uno puede tener en un sistema, ruidos eléctricos que yo pueda tener, etcétera, y que sean estables en frecuencia, ¿no? Que si una frecuencia es en 2 kHz, se mantengan ese 2 kHz y yo no tenga variaciones respecto a ese punto. Y también que uno pueda entender cuáles son los mecanismos en los que estos sistemas puedan almacenar energía y su relación con la disipación. Entonces, como estamos hablando de resonancia, para nosotros la frecuencia es muy importante y el almacenamiento es mucho más importante. ¿Listo? Bien, pues aquí les quería mostrar como para dimensionar el tamaño. Vamos, ese es un centavo de dólar y pues el sensorcito que les mostraba es el aumento, vamos, de esa escala del 8, ¿no? Es una cosa muy chiquitica y que eso se publicó en un Nature en el 99. Bien, entonces uno se podría preguntar cuál es la física detrás de estos resonadores, cuál es la física con la que puedo moldear todo este tipo de dispositivos. Entonces, a primera instancia es un oscilador lineal, entonces en que tengo dos parámetros que necesito, que es la frecuencia de resonancia, que es F sub 0, y el factor gamma, que me da prácticamente la información sobre cómo el sistema disipa energía, ¿cierto? Entonces, para sistemas lineales, esa frecuencia de resonancia es constante, o sea, es independiente de la fuerza que yo le aplique. Entonces, el incremento de la fuerza solo va a hacer que la curva sea mucho más pronunciada hacia arriba. Y los sistemas o los mecanismos de disipación los voy a poder cuantificar a través del factor de calidad. Entonces, un factor de calidad, cuando es grande, significa que la energía que almacena, o sea, la tasa con la que almacena energía y disipa es bastante grande, o sea, que la disipación de energía es pequeña. Eso en mi curva lorentziana va a hacer que mi curva sea mucho más definida, sea mucho más pequeñita, mucho más dilatada, y eso hace que mi sistema sea mucho más sensible, por un lado, y por otro hace que el sistema sea mucho más robusto ante perturbaciones externas. Entonces eso es una... Uy, profe, ¿qué pasó? ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Listo? Y entonces cuando uno dice, cuando ese factor de calidad es grande, ¿sí? Entonces la amplitud de ese pico, o sea, la amplitud de este pico de resonancia, pues va a ser proporcional al factor de calidad y a la fuerza. Y recuerden que esa frecuencia del pico siempre es constante. Entonces para este tipo de sistemas va a tener una frecuencia de resonancia que va a ser independiente de la amplitud y va a tener una pequeña relación señal-ruido. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando yo esté midiendo o quiera censar, pues mi nivel, tengo que incrementar mucho la fuerza pues para que el sistema pueda ser censado, ¿no? Vamos, si yo mido algo aquí y este es mi nivel de ruido, pues no estoy midiendo absolutamente pues nada, ¿no? Pero la cosa, cuando
o una particularidad cuando uno empieza a disminuir las escalas, que ya los sistemas ya no son totalmente lineales y la física que conocemos ya me queda un poquito corta, y entonces uno ya empieza a modelar sistemas no lineales. Entonces uno puede modelar sistemas no lineales a través de la ecuación de Dauphin, y uno aumenta o agrega un término beta xq a la ecuación diferencial, y básicamente lo que hace eso es cambiarme totalmente la dinámica del sistema. En la curva lorentziana se curva hacia la derecha dependiendo si es hardening. Hardening es cuando la constante beta es positiva, y softening cuando la constante beta es negativa. ¿De qué depende eso? Eso depende del diseño geométrico del resonador, de qué material está hecho y también de las conexiones eléctricas o el sensado eléctrico que yo esté implementando. Y a diferencia del anterior, de la física no lineal, lo que vamos a tener ahora es que va a tener una dependencia amplitud-frecuencia. Entonces ya, fíjense que ya la frecuencia ya no es constante, sino a medida que yo incremento la amplitud, o sea, la excitación que estoy dando al sistema, o sea, la respuesta en amplitud-frecuencia, la curva se inclina, entonces para mayores amplitudes yo voy a tener mayores frecuencias. Entonces ahí eso hace que cualquier ruido que yo vaya a tener en la amplitud se me traduzca en un ruido en la frecuencia. Entonces ahí es como, bueno, tenemos que sobrevivir con eso. Sin embargo, voy a tener una mejor relación señal-ruido. Entonces fíjense que a medida que yo aumento la amplitud de excitación y aumenta la frecuencia, pues la curva se va haciendo mucho más grande. Entonces ya no tengo ese problema que tenía que aumentar un montón la fuerza, pues para que superar ese nivel de ruido. Entonces ahí básicamente tenemos, entonces uno que quiere con un dispositivo, lo mejor de ambos mundos, una mejor relación señal-ruido y que tenga una frecuencia de resonancia independiente de la amplitud. Y básicamente esa frecuencia del pico, como les digo, pues tienen una expresión analítica que uno puede calcular de esa manera, que está hecho. Listo. Y entonces esto, y uno puede caracterizar estos sistemas resonantes a través de técnicas experimentales. Esta se llama una curva de Ringdown, entonces que es cuando uno pone la ecuación diferencial homogénea, o sea, cuando la fuerza es igual a 0, y para ambos sistemas no lineales y lineales, vamos, yo estoy tipeando una señal sinusoidal oscilante en un tiempo, y en una condición desconecto la fuerza de excitación, desconecto lo que le da energía, y los sistemas ambos en amplitud decaen como menos gamma t. ¿Listo? Sin embargo, cuando yo analizo la frecuencia para sistemas lineales, esa frecuencia va a ser lineal, o sea, va a ser constante, no tiene alteraciones, pero como tengo un sistema no lineal y lo tengo en una frecuencia f' mayor, entonces el sistema se mantiene y decae exponencialmente como menos 2 gamma hasta la frecuencia lineal. Les digo menos 2 gamas porque allá hay un al cuadrado t, pues al, ¿qué es esto, no? Entonces, de esa manera yo puedo caracterizar, por ejemplo, los parámetros de gamma y de beta que obtengo en la ecuación diferencial experimentalmente. Entonces, es una facilidad experimentalmente. Y esto, lo chévere es que cuando uno hace este tipo de técnicas, cualquier ruido que haya implementado intrínseco a los sistemas que estoy midiendo, entonces no sé, un generador de voltaje que me pueda generar el osciloscopio, todo eso se anula y me quedo con puramente la señal. Ya no tengo problemas de ruido, ¿no? Básicamente es eso. Ustedes se podrían preguntar, uno puede tipear, vamos, mi señal experimental con esta curva, pero porque ahora uno no la implementa de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? Esa es ahí una pregunta. Entonces, rápidamente, vamos ya introducir el concepto que se llama resonancia interna y el acoplamiento de modos 1-3. Entonces, para nuestro trabajo teníamos previos unas publicaciones que se habían hecho en un Nature en el 2012, en el que teníamos un sistema de ese estilo, ¿sí? Un resonador que básicamente son 3 cuerditas ancladas en ambos extremos con un sistema de com drives para actuar y detectar. Entonces, por un lado yo implemento una señal eléctrica, por electrostática el resonador se va a inclinar y dada una frecuencia alterna, pues va a empezar a oscilar y eso me va a generar por el otro lado una señal, debido al cambio de capacitancia, una señal eléctrica que puedo tipear, que es la resonancia del dispositivo.
Entonces, básicamente es experimental esto, estas ya son curvas experimentales, entonces para amplitudes pequeñas, entonces básicamente que son de 10, 13, 15, piense que son del orden de los milivolts, se mantiene una lorentziana normal, pero a medida que se incrementa la amplitud de oscilación, pues el sistema ya presenta un comportamiento no lineal. Y para este sistema había algo interesante que pues en ese momento no se podía explicar, que había una frecuencia para la cual todas las curvas de resonancia caían en el mismo lugar. Entonces es como, ¿qué información puede sacar uno de eso? Que hay algo que en el sistema me está succionando energía y por eso el sistema siempre cae en ese lugar. Entonces, y esa frecuencia de resonancia pues se muestró que eran 67.92 kHz. Ya cuando se empezó a incrementar mucho más la fuente de excitación, entonces estoy pasando de los milivolts a los volts, a 2 volts, entonces uno podía pasar esa brecha que estaba consumiendo energía y la curva se ve de este, entonces baja, que es esto muy bueno, y el sistema vuelve y se recupera y sigue su trayecto normal como una descripción no lineal del sistema. Y uno puede caracterizar upper brush y lower brush, que básicamente es que cuando uno tiene sistemas no lineales, el sistema se vuelve fuertemente dependiente de las condiciones iniciales. Entonces no es lo mismo ir de una frecuencia baja a una alta, ¿sí? Entonces voy a tener una descripción ascendente, pero si ahora yo empiezo con las condiciones iniciales de sistema, frecuencias altas a frecuencias bajas, el sistema va por la parte de abajo. Entonces también eso uno no lo puede escribir con física lineal porque la curva, no importa si yo voy de izquierda a derecha, siempre va a escribir una función, una curva lorentziana, ¿no? En este caso no. Entonces, básicamente, lo que en ese momento se hizo es que hay un modo fundamental, que es el modo 1 de oscilación para ese resonador, que es de este tipo, o sea, oscilante en el plano, y que hay un modo de alta frecuencia, que es un modo 3, era el que les decía de esta manera, uno torsional, que hace que haya un intercambio coherente de energía. Y básicamente eso se tipió porque esa frecuencia de resonancia interna, que es este punto donde se chupaba la energía, pues era, si yo la multiplicaba por 3, me daba la frecuencia de oscilación del tercer modo. Entonces uno dice, coincidencias, raro, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras publicaciones que hicieron en el 2012. Ya para el 2017, en otro comunicado de Nature, ya se empiezan a implementar medidas para caracterizar mucho mejor este resonador y se implementan las curvas de ring down. Entonces, las curvas de ring down, yo puedo tipear o sea, hacer realizar esa curva aquí, en la curva de resonancia, en la frecuencia de resonancia interna, o acá. Entonces, son tres puntos diferentes en los que puedo hacer. Entonces, en ese momento se dijo, bueno, hagamos un ring down antes de la frecuencia de resonancia interna, entonces tengo un sistema que cae normalmente, entonces fíjense que va aquí la señal de excitación, se apaga y decae exponencialmente, con un factor de 0,68 Hz, y si yo hago un muestreo a través de la transformada rápida de Fourier, Short Time Fourier Transform, que básicamente es tomar pequeños intervalos de esa muestra y hacer la transformada de Fourier, yo tengo este tipeado de la frecuencia, entonces va en más o menos en 63.8 kHz y se decae la frecuencia normalmente, o sea, como una frecuencia no lineal, ¿sí? Y eso también me da una correspondencia de que el sistema tiene una dependencia amplitud-frecuencia, ¿no? Si fuera lineal sería solo esto así. ¿Listo? Y ahora, luego se hizo un ring down en la frecuencia de resonancia interna y pasa algo muy interesante, que aún así seguimos investigando, que es, hacemos un ring down en la frecuencia de resonancia interna, o sea, ese punto donde se chupaba energía en algún momento, desconecto el sistema sigue oscilando normalmente como si nada hubiera pasado, en un tiempo que denominamos tiempo de coherencia, y pasado ese tiempo, el sistema decae normalmente, ¿sí? Entonces, esto es el tipeado de la señal en amplitud, en el tiempo, y en la frecuencia, ahorita les muestro hasta la frecuencia, lo tengo, bueno, de la frecuencia, entonces se prolonga esto mucho más del tiempo de coherencia y decae exponencialmente. Entonces, uno puede tipear eso, si yo le doy más energía al sistema, entonces yo puedo decir la cantidad de energía que almacena es mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede en esta frecuencia de resonancia cuando hago un ring down? Lo que sucede es que
En esa frecuencia de resonancia hay un intercambio de energía coherente, o sea, eso está en fase, del primer modo y el tercer modo. Entonces, lo que pasa es que el tercer modo actúa como un reservorio de energía. Cuando desconecta la señal, se intercambia energía, de nuevo, coherente con el primer modo, lo cual permite que las oscilaciones se mantengan. Entonces, es una cosa interesante. Entonces, lo puedo decir, a medida que yo incremento la fuerza de excitación, puedo incrementar esos tiempos de coherencia. Y básicamente, aquí tenemos una gráfica del tiempo de coherencia con el voltaje de excitación y uno llega más o menos a los 300 milisegundos hasta ese momento. ¿Listo? Entonces, y de eso pues se publicó también una caracterización de un PRX y de un Nature Communication en el 2007. El PRX es del 2022. Entonces, bajo esas postulaciones, lo que hicimos en la teoría fue combinar teoría y experimentaciones, bajo qué parámetros uno puede caracterizar o encontrar una expresión analítica para ese tiempo de coherencia. Entonces uno dice, bueno, pues como los modos de oscilación son resonadores, es un resonador oscilando a una frecuencia determinada, que es la frecuencia de resonancia, entonces eso puede depender de los factores de calidad. Entonces ahí el factor de calidad es muy importante porque es básicamente qué tanta energía puede almacenar un modo y qué tan rápido la disipa. Entonces ese tiempo de coherencia para nosotros fue proporcional a los factores de calidad. En esencia, este es muy influyente al factor de calidad del tercer modo porque es el que reserva la energía y el factor de calidad Q1 y bueno. Este eta es el factor de acoplamiento, o sea que básicamente lo que me dice qué tan fuerte están acoplados los modos. Y si yo que eso es muy grande, mucho mayor que 1, puedo tener una expresión de la parte de la derecha, donde A3 y A1 son las amplitudes iniciales de cada uno de los modos. ¿Cómo yo puedo incrementar esas amplitudes? Dándoles más excitaciones iniciales, ¿no? Entonces hicimos un plot de cuáles podrían hacer todos los factores que se incrementan. Entonces, 300 milisegundos en los que están reportados en estudios anteriores y pues vemos que la influencia que mayor se ve es a través del factor de calidad del primer modo. Entonces, a medida que incrementamos el factor de calidad, podemos ver un incremento en los tiempos de coherencia, llegando hasta los 600 milisegundos, y también del factor de calidad. Entonces, uno dice, listo. ¿Cómo yo puedo incrementar esos factores de calidad experimentalmente? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que la energía sea mucho mayor? Entonces, los factores de calidad en los resonadores, pues básicamente esto es una ilustración, es que eso depende de dos cosas esenciales, los efectos extrínsecos y los efectos intrínsecos. Los efectos extrínsecos, los más importantes son las pérdidas de energía en los anclajes, entonces esto vibra y hay energía disipada que se disipa al entorno en modos de ondas, y también el medio en el que se encuentra. Entonces, si yo puedo sacar todo el aire y poner mi sistema en alto vacío, pues puedo reducir esos errores extrínsecos. O sea, la cantidad de aire que tiene que mover el resonador por ser muy pequeño, uno hace que sea muy pequeña y pues mi eficiencia del resonador sea mucho más grande. O sea, ya no va a tener disipaciones por medio. Y las disipaciones por efectos intrínsecos dependen básicamente del material. Los defectos del material, que el material que use, por ejemplo, sea silicio monocristalino, no tenga otros materiales que haga que hayan fricciones internas en el material, bueno, etcétera. Y otra es, que para nosotros es la más importante, es la disipación termoelástica. Entonces, la disipación termoelástica, usted se puede pensar que usted tiene un alambre, entonces usted lo pone así, entonces si usted ya lo hace muy rápido, ¿qué pasa con el alambre? Se calienta y se rompe. Entonces, básicamente lo que pasa es que, bueno, aumenta la energía, hay un flujo de calor, ¿sí? Incrementa la temperatura, como hay gradientes de temperatura, hay flujos de calor y pues eso hace que haya una disipación de energía. Más tarde les comento cómo funciona ese tipo de flujos. Y los factores de calidad respecto a las escalas, entonces a medida que yo voy de macro a micro y a nano, pues los factores de calidad van disminuyendo y pues eso también depende de qué tipo de resonador yo tenga y el material, ¿no? Entonces, las dos estrellitas que tenemos ahí son los que habíamos reportado en la literatura anteriormente, vamos, resonadores de diamante, resonadores de nano resortes, un SWI
nanomecánicos, resonadores MEMS en grafeno, bueno, etc. Y ese factor de calidad es proporcional al volumen al cubo. Entonces, entre yo más baje la escala, más disipaciones voy a tener por el medio. Y una expresión matemática que puedo calcular es que ese factor de calidad total pues va a ser a la suma de los inversos de esas dos contribuciones, y pues ahí voy sumando las disipaciones, ¿no? Y básicamente lo que uno espera para resonadores MEMS de las escalas de los micros, que sean de 10 a la 4 a 10 a la 5. Entonces uno ya tiene como un ponderado de los factores de calidad en mis resonadores dependiendo de la escala que yo tenga. Y en el efecto termoelástico, como les comentaba anteriormente, entonces hay deformaciones en el resonador, ¿sí? Digamos, ahí hay una pequeña simulación, y esas deformaciones en el resonador hace que hayan puntos en los que la temperatura se incremente. Entonces, por ejemplo, los puntos que se ponen como amarillitos es donde la temperatura se incrementa, y hay puntos en el que la temperatura es menor que las de ese punto. Es una diferencia de calor, va a generar un gradiente de temperatura, entonces el sistema siempre va a tratar de llevar al equilibrio térmico, pero a veces el resonador oscila tan rápido que ese gradiente o esa temperatura no se puede nivelar y hace que haya una disipación de calor hacia el medio ambiente, lo que uno conoce como disipación de energía. Entonces uno lo que quiere hacer es reducir eso al máximo. Y ese efecto termoelástico, que lo llamamos TED, es proporcional al módulo de Young, que me da información de las propiedades mecánicas del material del resonador, el coeficiente de expansión térmica, ¿sí? Que ese también, uno en la universidad aprende que eso es constante, pero no, ese también depende de la temperatura inicial y la capacidad calorífica de ese resonador. Entonces, en la literatura también, pues uno hace toda una revisión de todos los parámetros que pueden influir, y uno dice que los modos flexurales, entonces a los que se mueven así en los planos, y no torsionales, son más afectados por la temperatura, y que ese efecto termoelástico no depende en sí de la geometría, sino de las propiedades termodinámicas del material. Entonces yo puedo también mejorar la eficiencia a través de, ya no lo hago de silicio, sino lo hago de fósforo, por ejemplo. Eso pasa. Y también estas son curvas que uno puede encontrar en la literatura. Y dice, para resonadores de silicio, arsenuro de galio, yo puedo tener ese tipo de comportamientos. Bueno, ese es el resonador de silicio que nosotros estudiamos. Bueno, estudié, pues aquí tengo un contraste de excitación y detección. Entonces, esos son imágenes SEM, ¿sí? Que me permiten ver el resonador. Y si uno hace un análogo mecánico de ese sistema, pues es resolver una masita con dos resortes estirados. Entonces, y uno resuelve las ecuaciones de Newton de ese sistema y uno encuentra que eso es intrínsecamente no lineal, y eso justifica el beta X el cubo que les mostraba al principio. Eso también uno puede hacer una parte en física, uno trata de que todo coincide, que la experimentación sea consistente con la teoría y con la simulación. Entonces también hacemos simulaciones de elementos finitos, montamos la geometría, montamos materiales, toda la información física real del sistema, y podemos variar toda la cantidad de diseños que queramos, pues para mirar cuáles son los más eficientes. Entonces lo hacemos en un software comercial, y este es el montaje prácticamente que se usa. Entonces está el resonador, yo alimento el resonador a través de una fuente de alimentación alterna que hace que eso oscile. Ese resonador está en un sistema de medio vacío, que es 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 torr, y un crióstato en el que podíamos variar la temperatura desde 3 Kelvin a temperatura ambiente de 98 a 300 Kelvin. Entonces, ¿para qué es eso? Para que los factores de calidad incrementen, porque como la disipación es proporcional a la temperatura, si yo bajo la temperatura, pues también baja la disipación, o sea, aumenta el factor de calidad. Esto me da una señal en corriente, ¿sí? Hay un transformador de transimpedancia que me convierte eso a voltaje, y básicamente yo tengo dos respuestas. Un osciloscopio en el que puedo tipear toda la señal temporal y puedo hacer las curvas de ring down, y un locking amplifier, que es un dispositivo maravilloso que lo que le permite a uno es analizar respuestas en frecuencia con un ruido nulo. O sea, ese sistema me aísla toda la cantidad de ruido externo que yo pueda tener, y básicamente ahí yo tipeo la curva de resonancia. Entonces, rápidamente nosotros teníamos un comportamiento en temperatura, entonces teníamos dos chips, entonces estas son las curvas experimentales, veíamos todo el comportamiento que habíamos visto en los artículos anteriores.
incrementábamos la fuerza de excitación y teníamos esas frecuencias de resonancia y teníamos el mismo comportamiento cuadrático entre la frecuencia de resonancia y el aumento del voltaje de excitación, y pues en la frecuencia de resonancia había un punto en el que se saturaban todas las respuestas de las curvas de amplitud. Bueno, eso después, eso es para máximo 200 milivolts, entonces ya después incrementamos a 1 volt de excitación y pues ya podíamos tipear este tipo de curvas pues para ver la frecuencia de resonancia y cómo se veía en un diagrama. Y para nosotros esa frecuencia de resonancia era de 67.5 kHz. Entonces, recordemos que en esa frecuencia de resonancia hay un intercambio coherente de energía entre los dos modos acoplados. Entonces hacíamos los ring downs y veíamos estos tiempos de coherencia que para este primer chip es de 47.6 milisegundos. Entonces ese tiempo de coherencia, pero lo nuevo que nosotros veíamos y que nos preocupaba de cierta manera era estas oscilaciones durante el tiempo de coherencia, ¿no? Entonces, y a medida que iba pasando el tiempo de coherencia, la frecuencia de esas oscilaciones, de esa señal modulada, pues iba disminuyendo, ¿no? Entonces la frecuencia disminuía a medida que aumentaba. Y veíamos la respuesta en frecuencia a través de la transforma rápido de Fourier, y veíamos que cuando se largaba el sistema, bueno, se cortaba la señal, se veían unos sidebands, ¿sí? Que nosotros sabíamos que cuando veíamos ese tipo de señal era porque estábamos en la señal, en la frecuencia de resonancia y podíamos obtener un tiempo de coherencia. Sin embargo, no siempre que se largaba un ring down en la frecuencia de resonancia interna íbamos a tener un tiempo de coherencia. Eso dependía también de unas condiciones muy especiales, ya les comento. Y bajo esas curvas nosotros podíamos tipear, bueno, podíamos calcular los factores de calidad, las frecuencias de resonancia, la frecuencia lineal y los factores, esa frecuencia de resonancia, la tasa con la que el medio intercambia, el resonador intercambia energía con el medio. Vemos esa gama de frecuencias de 19 Hz, ¿no? O sea, joules por Hertz. Y aquí unas medidas muy específicas, vamos un ring down en la resonancia, esta es a temperatura ambiente, a 300 Kelvin, y en la temperatura bajamos a 90 Kelvin, entonces fíjense que pasábamos de tener un factor de calidad de 10.000 a 190.000, o sea, el factor de calidad incrementaba, entonces nos decía, íbamos por buen camino. Y los tiempos de coherencia también se incrementaban casi en un factor 10. Entonces fíjense que acá es de 47.6 milisegundos, aquí ya teníamos de 420 milisegundos. Entonces decíamos, los factores de calidad influyen en el tiempo de coherencia y eso es correspondiente a los cálculos teóricos que pues se realizaron. Y acá tenemos otros ring downs en frecuencia de cómo se veían. Seguíamos bajando la temperatura a 90K, pero había un punto en el que fíjense que ya para 30 y 40 Kelvin ya no teníamos frecuencia de resonancia interna. Entonces decíamos, puede que entonces está la frecuencia de resonancia en un punto, pero a medida que bajamos la temperatura, ya la frecuencia en la que las frecuencias se cruzan y por tanto ya mi resonador ya no ve la frecuencia de resonancia interna y por tanto ya no tengo resonancia interna cuando bajo las temperaturas. Y básicamente si uno hace un muestreo de toda esa información de la frecuencia con la temperatura, entonces veamos que digamos, los datos en azul son las frecuencias de resonancia interna que siempre se mantienen constantes y esta es la frecuencia de resonancia del primer modo. Entonces, a medida que yo bajo la temperatura, y ya por debajo de los 90 Kelvin, se intercambian las frecuencias del modo lineal con la resonancia, y pues ya es imposible acoplar el sistema, o sea, ya no tengo una condición de acoplamiento. ¿Eso para qué me sirve? Como yo con la temperatura puedo modular mi sistema para regiones en las que yo quiera tener acoplamiento o no quiera tener acoplamiento. Entonces, esto es para de 0 a, bueno, 0 Kelvin no es posible, pero de 5 Kelvin a 100 y pues de 100 a 300 Kelvin, como se iba mostrando la señal. Y yo puedo tener una condición de acoplamiento en el que pues, recordando la relación 1-3 que hay entre esos modos, ya después de disminuir la temperatura en 80 Kelvin ya no tengo acoplamiento, o sea, por debajo de que
el factor de esas frecuencias sea menor que 3, yo ya no tengo acoplamiento. Entonces yo puedo también jugar con esos acoplamientos de mi sistema. Y teníamos un resonador B, que pues decíamos, como cuando uno fabrica los resonadores, todos, a uno le entregan un chip con 16 resonadores iguales, entonces la idea era tipear muchos, pero teníamos otro resonador que tenía unas características, pues uno esperaría pues similares, porque es la misma fábrica, las mismas condiciones de fabricación, etcétera, pero se comportaba diferente. Entonces a temperatura ambiente su factor de calidad era de 50.000, ¿sí? Y cuando bajábamos la temperatura, este sí tenía temperatura, resonancia interna a bajas temperaturas. Entonces era lo contrario al anterior. Y los factores de calidad, vamos para 30 Kelvin eran de 87.000, pero cuando íbamos aumentando la temperatura, a 40 por ejemplo, ya se incrementa 320.000, o sea, es un cambio enorme, y los tiempos de coherencia, fíjense que son mucho más grandes. Entonces ya no teníamos 420 milisegundos, sino 559 milisegundos, o sea, 0.6 segundos. Igual como hicimos totalmente los mismos experimentos anteriores y pues encontramos que las condiciones de acoplamiento ya no se intercambiaban de esta manera, sino que iban del otro lado. O sea, este tenía resonancia interna a bajas temperaturas, pero bajo un umbral ya después de 70 Kelvin ya desaparecía esa condición de acoplamiento. Entonces era al revés del otro. Entonces uno decía, ¿qué condiciones uno puede tener para que un cantilever, un resonador de ese estilo, pues presente un cambio inesperado de ese tipo de acoplamientos? Entonces, básicamente eso se explica es que usted tiene un resonador, una tablita de esta manera, usted la ancla y eso oscila. Pero si usted ya le mete tensiones axiales, el resonador que va a hacer se va a doblar un poquito. Eso hace que todo su comportamiento sea totalmente diferente y que a medida que sea proporcional eso a las tensiones axiales. Entonces, en primera premisa, tratar de explicar eso no ha sido sencillo, pero la literatura y todos los estudios que hemos hecho nos llevan a que son esas tensiones axiales. Y la condición de acoplamiento, fíjense que ahora es al revés, ya no es de mayores temperaturas a menores se pierde la condición, sino que a medida que aumenta la condición, la temperatura, la condición de acoplamiento desaparece. Y ya uno puede después describir los factores de calidad de estos resonadores. Entonces uno dice, pues si son el mismo material y son la misma fábrica, las mismas condiciones, pues yo espero que los factores de calidad sean similares, de tal manera que sí son similares, pero su comportamiento es totalmente diferente. Entonces eso también a uno le ayuda a tener conclusiones de que pues todas las medidas experimentales y bueno, todos los procedimientos van de la misma mano. Y lo que obteníamos es que el factor de calidad máximo que pudimos obtener es para 50 Kelvin, que es prácticamente multiplicar ese factor de calidad en 8, o sea, tenemos incremento en un factor 8, y así uno demuestra su hipótesis de que el factor de calidad lo puedo aumentar disminuyendo la temperatura y claramente aumentando, disminuyendo las condiciones de vacío. Entonces acá, como les decía, las temperaturas máximas, los factores de calidad máximos fueron a 50 Kelvin, entonces teníamos el máximo tiempo de coherencia que pudimos encontrar, bueno, que pudimos medir fue de 650 milisegundos. Y esos tiempos de coherencia, fíjense que para ambos chips tienen una dispersión bastante grande respecto a las temperaturas y básicamente lo que es, eso depende de donde uno largue la señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy tipeando mi señal, entonces uno sabe que la máxima de amplitud de la señal es cuando tiene la máxima energía. Pero la máxima energía para el modo 1 es, o sea, la máxima energía, entonces, cuando este tiene máxima, este tiene cero energía, pero cuando este tiene cero energía, este la tiene toda. Entonces, dependiendo de donde yo cortaba mi señal, pues, si iba en un valle, era mínima energía, el otro máxima, puedo tener un tiempo de coherencia porque se intercambia. Pero si sucedía al contrario, no era tan fácil de hacerlo. Entonces, por eso uno puede tener una dispersión. Obviamente era de suerte encontrar una condición de acoplamiento y ya después era básicamente estadística, ¿no? Entonces, como la condición y oprimamos para que se desconecte la señal y obtengamos la señal muestra
Y los tiempos de coherencia básicamente los pudimos duplicar respecto a los primeros informes del Nature que teníamos en 2012 y en 2017. Y básicamente es eso, muchachos. Entonces uno dice, al final, bueno, las conclusiones fue que esos tiempos de coherencia influyen básicamente en los tiempos en los factores de calidad del modo 1, del modo 3 y las amplitudes iniciales del tercer modo. Entonces recordar ahí, máximo en amplitud era un mínimo de energía, ¿sí? Y viceversa. Y bueno, las conclusiones es que las técnicas de Rindano no le permiten parametrizar las cuestiones tanto teóricas y experimentales que uno tiene. Vamos de los casos estudiados, uno puede reproducir la fenomenología que pues está asociada a todo este tipo de resonancia interna y tiempos de coherencia en sistemas acoplados. Bueno, los ambos resonadores se observó que la temperatura afecta en mayor medida al de los modos flexurales y que uno puede aumentar esos factores de calidad hasta en un factor 8. Y también que los tiempos de coherencia se incrementan en un factor 2 respecto a lo que ya se había estudiado anteriormente. Y bueno, los trabajos y las perspectivas futuros es, que no sé si lo haga yo o alguien más que ya me reemplace allá. Caracterizar, hacer un poco más de ingeniería, digamos, de estos dispositivos. Ingeniería me refiero es qué otros factores pueden influir, un cambio de diseño en el resonador, un cambio en las conexiones eléctricas, o sea, como que estudiar todo lo que hay en torno a mejorar eso. Hacer simulaciones mucho más precisas, vamos a veces modelar el espacio, vamos, los flujos de aire, las temperaturas es complejo, y los materiales. Y que también hay otros estudios que muestran que estas resonancias internas aumentan la estabilización en frecuencia de un modo en un factor 1000. Entonces hacen que eso sea mucho más sensible tengo un sistema mucho más sensible y cosas más finitas por medir. Y bueno, esto ya es como la parte final, las facilidades de Bariloche. Entonces en Bariloche, en el grupo de dispositivos y sensores, tenemos una sala limpia en el que hay un MB, que es un Molecular Beam Epitaxial. Básicamente a usted le permite crecer muestras epitaxialmente, o sea, usted pone un sustrato un sustrato de una cristalografía bien definida y pues el material que usted empieza a crecer en ese orden muy ordenado. Vamos, el MB, también tenemos litografía óptica, que esa llegó en diciembre, entonces usted le permite hacer litografía con haz de electrones, que es una cosa súper interesante. Un spattering, que es evaporación, técnicas de comido y bondeado. Entonces básicamente es eso, usted quiere hacer un dispositivo, lo puede hacer en el centro atómico, lo puede fabricar, lo puede hacer de todo, básicamente es una fábrica. Y en general en el centro atómico de Bariloche está técnicas hay difracción de rayos X, hay medidas experimentales del SEM, del TEN, hacer EDS, que es prácticamente medir las composiciones químicas de materiales, microscopios de fuerza atómica, AFM, entonces eso también a usted le permite, bueno, mirar las composiciones químicas, también mirar las morfologías y superficies de materiales, todo lo que tiene que ver con el estado sólido, SEM, FIP. Y este también que es un crióstato de dilución, que básicamente es un crióstato de ciclo cerrado de helio, que usted puede tener temperaturas mínimas de 3 milikelvin. Entonces ahí están los chicos de circuitos cuánticos que hacen toda la parte experimental. Y ya para finalizar, como todos los miembros del grupo de dispositivos y sensores, entonces está Hernán Pastoriza, que es el líder del grupo, Leonardo Salazar, que es el encargado del MB, que es colombiano, también de la Universidad de Cali, si no, de por ahí. Diego Pérez, que fue mi director, bueno, ahí estaba yo, y próximamente ahí coloqué como un plus, Irene, que fue una compañera con la que también hicimos la licenciatura y que pues ahorita empieza sus estudios de doctorado el otro mes, en el centro atómico y en el grupo. Y ya, entonces así, si ustedes quieren y les motiva cuando terminen su licenciatura aplicar a este tipo de oportunidades en el centro atómico, lo pueden hacer. Este es un flyer que pues, se publicó hace muy poco, entonces usted puede hacer su doctorado en física, en ingeniería nuclear, en ciencia de la ingeniería,
investigaciones interdisciplinares vinculadas a la salud. Entonces, usted quiere también vincularse a la parte de física médica, en ciencias de la ingeniería también está en la parte de telecomunicaciones, toda la parte, o sea, lo que usted pueda pensar en física está en el centro atómico. Bueno, aquí hace unas imágenes del reactor de SLRA6, ahí estoy yo con mi director y Maldacena, no sé si identifican a Maldacena, entonces estaba Maldacena es egresado del instituto, y las vistas son muy lindas, entonces a usted le gusta la naturaleza, un momento de paz, pero también quiere una exigencia académica fuerte, está el centro atómico, lo puede hacer. Hay maestrías y doctorados, pero la maestría, pues, la que yo hice, pero si usted quiere ya algo más decidido, puede hacer el doctorado. Entonces, la idea es que usted busque en la página del instituto todos los grupos de investigación. Entonces, a usted le interesa algún tema, contacta a alguien y pues a esa persona, de acuerdo a una propuesta que se pueda hacer, se hace y se formula y da así eso a futuro, una postulación. Pues el centro atómico, bueno, la CONEA, le da a usted una beca full totalmente. O sea, vamos, yo no tuve que pagar nada, solo mi esfuerzo y dedicación a la ciencia y pues todo era beca 100%. Y los pasajes son extremadamente hermosos. Y ya, eso es como todo para finalizar. Preguntas, Muchísimas dudas, gracias, René, sí, por inquietudes. la excelente Una charla, hora. muy entretenida. Entonces, si quieren preguntar, les pido que lo hagan para Ay, que no, la no, videollamada Jamie, también no. escuche. Sí, sí, sí. Hola. Bueno, yo tengo varias preguntas. No sé si hacerlas todas o me vas contestando. No sé, de a una. ¿De a una? Sí, sí, de a Listo. una, sí, sí. Entonces tú hablabas de los dispositivos MEMS Sí. y que se podía modelar a diferentes grados de libertad. Yo quería saber cuántos grados de libertad se pueden alcanzar con estos dispositivos. Bueno, 3 grados de libertad, entonces uno entiende todos los, bueno, los grados o coordenadas en las que yo puedo escribir un movimiento. Entonces yo puedo tener un grado de libertad longitudinal, entonces yo creo que se mueva solo en una dimensión, en el eje X, o quiero que tenga 2 grados de libertad, entonces que ya se mueva en un plano, o quiero 3 grados de libertad, entonces que pueda tener movimientos así y así. Y también si le quiero incrementar otro grado de libertad angular, pues ya que se mueva así, bueno, tantos grados de libertad tú quieras, dependiendo de qué quieras censar, ¿no? Ok, O usar. Entonces, listo. ay, Tú espera. hablabas Entonces, de... por ejemplo, ese tiene 3 grados de libertad, ¿no? Entonces, porque se está moviendo en eje en X y Y, pero también como tiene inclinaciones en Z, eso también me introduce un grado de libertad de más. Sí, Ok. sí. Bueno, tú hablabas de la parte lineal y Sí, que cuando cambiabas la escala se volvía no lineal. exacto. Sí. Entonces, ¿en cuál escala ya empieza a tener esos cambios? Sí, entonces, por ejemplo, una escala lineal es los de, vamos, las campanitas que usan los relojes para mostrarle el tiempo. Entonces, esos que son campanitas. Eso como está en escala de centímetros, todavía uno lo puede modelar como escala lineal. Obedece hasta física de Newton normal. Pero cuando ya bajo la escala, entonces ya me meto en el orden de los micrómetros, empiezo a bajar a nanómetros, entonces ya esas no linealidades ya se hacen mucho más evidentes, ¿no? Básicamente es prácticamente por el diseño geométrico o también las configuraciones eléctricas que yo pueda tener en ese mismo dispositivo. Vamos, hay sensores mucho más básicos, como es que sea un cantilever que esté anclado solo a un lado, pero como es escala micrométrica, ya su comportamiento es no lineal. Entonces ya ahí, y uno también se da cuenta cuando uno empieza a hacer la curva experimental. O sea, no es que uno fabrique un dispositivo y ya sepa qué régimen va a tener. Entonces yo tengo que caracterizar mi dispositivo, cómo va a ser su respuesta en frecuencia, y si yo tengo este tipo de curvas, digo, bueno, su comportamiento es no lineal, ¿qué tan no lineal es? Entonces digo, entonces ya empiezo a parametrizar este beta. ¿Sí?
Pueden aparecer otros términos, claro que sí, puede aparecer uno proporcional a x a la quinta, etcétera, etcétera, pero eso ya depende de qué regímenes yo quiera estudiar, ¿no? Mucho más factores, pero en esencia es eso. Ok. Y bueno, ya la Siguiente. última pregunta es, tú mostrabas que uno de los modelos que hiciste llegaba a un punto de saturación. Ah, sí, el tiempo de coherencia. Pero, ¿qué significaría físicamente ese punto de saturación? ¿Aquí? Sí, vamos el No, punto creo que era más atrás. O atrás. sea, cuando tú hacías, no sé, o era más adelante. No sé cuál es. Más adelante. Síguelo, De sigue. aquí. Ese, Este. Sí. sí, el de la derecha. Ah, ok, sí. Entonces, como yo tengo una fuerte dependencia amplitud-frecuencia, ¿sí? Entonces, y eso también depende de la excitación que yo le estoy metiendo a la señal eléctrica. Entonces, yo puedo ir, vamos, esto corresponde a valores de voltaje determinados, ¿sí? Vamos, esto es para un voltaje, yo le incremento y llega hasta aquí, después le incremento más y llega hasta aquí, le incremento y llega hasta acá. Y esto se va tipeando aquí. Pero cuando llega a un punto de saturación, o sea, en el que por más energía que yo le meta al sistema, siempre va a caer en el mismo punto, entonces va a tener una saturación acá. Pero vamos, esto está en el orden de los milivolts. Pero cuando yo ya le incremento al volt, ¿sí? Vamos, de 10 a la menos 3 al 10, ya tengo el volt, entonces el sistema baja, o sea, como que tiene esa pequeña pérdida de energía, pero se recupera y sigue su camino siguiente. O sea, sigue su comportamiento no lineal común y corriente. Pero si yo le sigo, vamos, metiendo 1.5 volts, pues ya vamos, va a ir a una curva que va a ir mucho más lejos. ¿Yes? ¿Y qué significa ese pico de ahí? O Sí. sea que en este punto el sistema, hay un acoplamiento entre modos, o sea, en este punto es como una resonancia de sintonización entre el que yo puedo hacer comunicar el primer y el tercer modo. Pero en ese punto significa el tercer modo le chupó energía, pero el primer sistema no se inestabilizó, el primer modo, perdón, y sigue su comportamiento normal. Es como que tiene ese pequeño bachecito, bueno, me quito energía, pero yo continúo. Sí, pero digamos, si yo me quiero parar ahí, que es la fenomenología importante para nosotros, todo está aquí. Es ahí donde ocurre la frecuencia de resonancia, el tiempo de coherencia, en fin. Ok, gracias. Bueno, más preguntas. Más preguntas, ¿quién más? Sí, sí. Profe William. El profe no. Bueno, hola. Yo tengo un par de preguntas Sí. aquí. Eh, la primera de ellas es, ¿por qué necesariamente se busca el acople entre el primer y el tercer modo? ¿O solamente es en este caso? ¿O qué? Sí, no, vamos, eso no es como que, vamos, se tenía ese sistema, se fabricó ese resonador y pues, dada la fenomenología que presentaba, vamos que la fenomenología inicial es este tipo de curvas, este tipo de Sí. curva, y entonces uno empieza a estudiar toda la fenomenología, o todos los patrones, o toda la física que uno pueda sacar respecto a esa frecuencia de resonancia. Entonces, en ese punto, nos dimos cuenta que esa frecuencia de resonancia era la frecuencia del tercer modo Ok, dividido entre 3. Entonces en ese punto decía, bueno, puedo tener esa frecuencia de resonancia es 1, 3. ok. Por ejemplo, vamos, ay, esperen que voy a complementar esa pregunta. Vamos, okay. Vamos en este sistema tiene un acoplamiento de 4 formas. Entonces yo puedo acoplar las frecuencias de resonancia, puedo tener un acople 1, 2, puedo tener 1, 4, 1, 3. Y lo interesante de este sistema es que esto está abajo, esto es una señal, yo le puedo meter una señal eléctrica y eso funciona como una constante de Hooke. Ujú. Entonces esa repulsión electrostática, que es proporcional a la ley de Hooke, yo la puedo modular a través de esa señal. O sea, puedo hacer al resorte mucho más blandito, mucho más duro y ajustar esas frecuencias de resonancia. Ok. Estamos en sistemas independientes, ¿no? En este sistema ya me tocaría jugar con la geometría, vamos, propiamente cómo lo está diseñado. Ok, listo. Eh, Usted hablaba acerca de unos factores extrínsecos e intrínsecos. Es,
que generaban pues una pérdida, bueno, una posible pérdida en el dispositivo, Sí, la pérdida de energía del dispositivo, y mencionó una caracterización de un factor de calidad para cada uno de ellos, por ejemplo, el de pérdida por anclaje, medio viscoso, efectos en material, disipación termoelástica, que son los sí. cuatro. Pero, ¿cómo se hizo esa caracterización para determinar cuál es el factor de calidad de cada uno de ellos? Sí, bueno, eso no lo expliqué a profundidad, pero uno no tiene uno no puede medir independiente un factor de calidad. Sí, o sea, experimentalmente yo no puedo aislar un sistema de cuál es la contribución del medio con el del material. Yo mido un factor de calidad, un gamma efectivo, que eso es la suma de todas digamos, de todas las contribuciones teóricas. Pero lo que también uno hace es determinar cuáles son los factores que de cierta manera van a contribuir más a ese número neto que al final va a tener. Ok. Entonces, por ejemplo, las contribuciones por el medio yo las puedo disminuir aislando el sistema en una cámara de vacío. Entonces yo puedo tener, bueno, puedo incrementar, pero sigo teniendo pérdidas. Ahora bajo la temperatura, ¿qué tanto se incrementa ese factor de calidad? O sea, no es como que yo pueda aislarlo, pero mido uno efectivo. Sí, Pero sí. es decir que ahí cuando usted aísla uno, lo que Sí. mencionaba el Q de cada uno de ellos, lo que está mirando es lo que resta al factor de calidad efectivo. ¿Sí? O sea, sí, yo puedo hacer el cálculo teórico de todos los parámetros que vamos del resonador y si los puedo tener a ese efectivo, puedo hacerle las restas, Que las eso es contribuciones. lo que estaba mostrando ahí. Eso es según lo que entendí. Exacto, sí. Ok. Sí, tengo una diapositiva para eso. La anterior, creo que Sí, no, pero. ya va muy adelante. No, es más adelante. Ah, sí, vea pues. Tengo una de más. ¿Dónde estás? Ah, aquí. Básicamente lo que uno tiene, uno plantea, bueno, que este es el efecto termoelástico, entonces hay varias publicaciones en las que, bueno, ahí está cómo es ese factor de calidad, que básicamente depende de la frecuencia con la que se mueva el resonador. Pero uno también, lo que uno dice, uno puede calcular esos factores a través de este término de acá. Como yo puedo calcular ese omega, puedo calcular ese tau, y puedo calcular toda esta contribución de manera teórica, ¿sí? Bueno, teórica y experimental, porque uno también puede medir el módulo de Young a través de formaciones, puedo medir la temperatura, puedo medir la capacidad calorífica de mi instrumento a través de dilataciones y puedo obtener curvas de este estilo, que también uno las verifica en la literatura. Entonces, básicamente en eso, que es este término de acá, yo puedo medir eso y medir las contribuciones independientes. También hay técnicas pues, para medir eso independiente a través de dilatación. Eso ahí ya no lo hicimos, pero sí está. Ok, listo. Y dos preguntitas ya adicionales. Es el factor, ya ustedes definieron como un factor de calidad efectivo Sí, que fue el más eficiente en sus experimentos, ¿cierto? En lo que trabajaron, en lo que, cómo se dio. sí, un factor de calidad máximo que Máximo, era 50 tal Kelvin. cual. Sí. ¿Es 50.000 fue? No, No, mentiras, creo que uno era 190.000, si mal no estoy. sí, del orden de 400.000. Ok. Sí. ¿Y cuál fue el factor de calidad con el que compararon para darse cuenta que sí pues, hubo una mejora? Es decir, en cuanto a las Sí, referencias. entonces, estos son nuestros datos experimentales. Sí, vamos para los dos resonadores que tenían como el comportamiento. Entonces uno dice, bueno, uno es eso, pero, por ejemplo, no hay en la literatura, pongamos, primeros estudios que tengan curvas de este estilo. Ok. Nosotros somos como ahí los pioneros, o si los hay, los desconozco. Pero, sin embargo, no hay un paper de este señor de Ruques en el que muestra cómo debe ser el factor de calidad respecto a la disminución de la temperatura para resonadores, o no para resonadores, para materiales, o sea, aquí no es como tal un resonador, sino para materiales clásicos en semiconductores, entonces del silicio y el gas. Entonces uno dice, yo puedo seguir la misma fenomenología que a medida que disminuye la temperatura, el factor de calidad aumenta. Entonces uno puede decir, bueno, más o menos para 50 Kelvin yo tengo un máximo para el silicio. Pero uno netamente no es, o sea, como no es devoto a eso, porque o sea, solo me sirve la fenomenología, el comportamiento, porque mi sistema total es totalmente diferente. No sé
con qué material lo hicieron, con qué Ok. dimensiones lo hicieron, la proporción del material, si fue un resonador o es algo muy grande, todas las condiciones experimentales que llegaron acá en esa medida. Lo que sí me puedo guiar es la fenomenología que sigue, el comportamiento. ¿Es ascendente? Ah, bueno, es ascendente. Pero, vamos, en este paper no decían cuál era la temperatura, o sea, había un máximo, más o menos en 10 y eso, pero nosotros nos estamos moviendo en este estilo y tenemos un resonador con tales medidas, que también tiene un sustrato, tiene otro óxido de silicio, está sustrato de silicio, está óxido de silicio y está el silicio dopado, por ejemplo. Eso Ok. también le mete otras condiciones. Este silicio normal, pero el dopado puede incrementar otras impurezas, electron wave, bueno, que pueden influir en todo ese comportamiento. Bien, listo. Gracias. Y la Sí. última ya es, ¿qué simulador usaron para, pues, para simular elementos finitos? Ah, bueno, COMSOL, nosotros ANSYS. usamos COMSOL. Es que a veces es un problema cuando no menciona el software, Sí, porque no, ya está, es sí, sí. curiosidad mía. Pero sí, no, es console y básicamente lo que uno tiene ahí es una interfaz en la que uno carga totalmente su geometría, Sí. entonces muestra la geometría del resonador, y yo empiezo a poner todas las condiciones físicas que se me Ujú. ocurren. Entonces, como yo quiero que esté anclado, entonces está un anclado, quiero meterle el material con tales propiedades, entonces puedo tener muchos tipos de silicio, entonces puedo tener silicio dopado, monocristalino, policristalino, a cierta temperatura, puedo tener muchas temperaturas. También puedo simular, como esas son todas las condiciones mecánicas, también puedo simular todas las condiciones del ambiente, puedo simular una cámara de vacío, puedo simular un flujo de aire. En qué módulo se hizo de mecánica? Este es de mecánica de sólidos, como es esa mecánica, y si uno ya le quiere implementar la parte de termodinámica, uno puede acoplar la parte de temperaturas y ahí hay un modelo de formación. Ok. Y pues ahí, y también lo importante aquí es que vamos, las primeras simulaciones que uno hace es con el alfa constante, Ujú. pero pues después nos dimos cuenta que ese alfa no es constante, también varía con la temperatura. Entonces uno le mete todos esos datos de cómo es el comportamiento de X variable y el programa lo toma. Ok. Y Listo. pues ahí, dependiendo de qué tan complejo sea, es el tiempo de simulación, ¿no? Gracias. Entonces, básicamente es... Bueno, ¿quién más? Acá. Yo tengo un par de Sí, comentarios y sí. luego unas preguntas para ya dejarte descansar. No, no, El no, primero, pues felicitarte claro. porque fue un trabajo muy bonito, muy duro. Sí. Eh, pues un trabajo que para los chicos en 2 años, ¿no? En el término de No, la maestría duró año y medio. año y Sí, medio. sí, O eso sea, fue. mayor mérito aún porque Sí. pues el solo hecho de aprender a hacer las simulaciones Ujú, en sí, esta plataforma multifísica que no quieres mencionar, sí, sí. eso ya significa un proceso bastante Ujú, duro. Es felicitarte, un trabajo muy, muy, muy interesante, muy bonito. sí, Eh, eh, qué chévere, además que lo puedas compartir acá, especialmente con este curso, sí. justamente porque también me permite el segundo comentario sobre que uno muchas veces está sentado en la clase viendo entonces cómo se resuelve el oscilador armónico, el forzado amortiguado, Sí, y bueno, como que me eso para toca qué. hacer eso porque pues hace parte de la física clásica, la que voy a enseñar por allá en un colegio, pero difícilmente se imagina uno que haya investigación actual de punta Ujú, en esos temas, ¿no? Entonces acá Reiner nos acaba de mostrar sí, de una manera muy, muy, muy bonita ese hecho. Que ojalá esto despierte la curiosidad de los estudiantes y sí. se acerquen y le pregunten, le bajan Sí, el ahí les teléfono, dejo el mi correo, correo. lo que sea. Y además, gracias por también mostrar que Sí, existen esas posibilidades de financiamiento para los posgrados sí, allí. Y gracias por la noticia de sí. Irene, que es una excelente noticia. Entonces, además, no Agradecido. solamente porque va a estar allá también, sino Ujú, que lo hace saltando directamente de la licenciatura en ya el física doctorado, sí. al doctorado, ¿no? Porque normalmente exigen para el doctorado hacer una maestría, como ha Ujú, hecho Reinel, pero es una noticia muy asombrosa, pues, bueno, pasa en sí, algunas sí. universidades, no sé, pero no es tan fácil en Sí, no. general, ¿no? Y el enfoque, pues, ya es específicamente para investigación. Eh,
Mis preguntas, un par de preguntas tontas para alguien que no sabe. Bueno, tú mencionaste dos cosas. Una, que esas no linealidades, Sí, o esas fuerzas no lineales, pues, bueno, pues que se modela como una función cúbica. eh, es, supongo que es lo que mejor ajusta, pero y uno diría, bueno, pero con cuadrática sí. también sería no lineal y se podría describir, o Eh, en qué falla el modelo. sí, no. No, eso, ese x al cubo viene desde el potencial. ¿Sí? Entonces vamos, cuando es lineal, uno sabe que tiene un potencial cuadrado y que la fuerza es menos el gradiente del potencial. ¿Sí? Entonces cuando uno hace eso a un sistema lineal, sale esta ecuación de acá, ¿no? Pero, vamos a algo que también se me olvidó mencionar, es que, vamos, en este tipo de sistemas, uno va de la parte experimental a la teórica. Y lo interesante es que cuando uno estudia esta ecuación de forma teórica, es que este sistema, y eso da razón de por qué las curvas caen, es que vamos en este punto hay inestabilidades en el sistema. Entonces, si usted se da cuenta, esta es una función que pues, tiene una coordenada en x y una en y, eso es o sea, tiene una definición de función. Pero vamos en este sistema, cuando ya no es lineal, la función está multievaluada y eso matemáticamente en sistemas hace que uno encuentre inestabilidades en el sistema. ¿Qué son inestabilidades? Que yo tenga tres soluciones para un mismo punto de frecuencia. Entonces, por ejemplo, para esta frecuencia tengo una frecuencia que está acá, esta frecuencia que está acá y esta frecuencia que está acá. Entonces, modelar eso a partir de fuerzas no es viable, pero uno se va a través del estudio energético de potenciales, uno encuentra que hay un potencial x a la 4, que pues me modela que es un doble pozo y que uno ahí tiene la solución, uno tiene dos soluciones estables y una inestable, sí, que es como así, Vale, pero, pues y de ahí derivo y tengo ese x al cubo. exacto, pero ese potencial describe alguna interacción. Sí, Entonces, ese sí, una cúbico, interacción. ¿qué tipo de interacción describe y por qué no? Bueno, no el potencial, porque acá tenemos Sí. la fuerza, ¿no? Proporcional al cubo y el cuadrado, o sea, si eso lo han Bueno, a ver. contemplado, lo han considerado. Bueno, esta es la cuestión de Dauphine, o sea, como que la primera que uno estudia y que hasta el momento hemos podido modelar nuestros sistemas bien. Pero pues también hay otros papers, otra gente que ha hecho muchas modelaciones en el que Ok. aparecen términos al cuadrado, x a la 5, x a la 7, y pues pero que integran mucho más cosas más sofisticadas, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, vamos, si yo quisiera modelar esto en lazo cerrado, vamos, bueno, ya o sea, no al lazo cerrado, sino vamos que quiera, vamos para este sistema en el que ya tenga otras dimensiones o otras configuraciones geométricas, ya otras no linealidades se hacen mucho más fuertes y ahí sí le tenga que agregar un x a la 5. Ok. O sea, eso depende del modelo, porque las Impares. curvas son diferentes, pongamos. Gracias. Bueno, y lo último es que la forma cualitativa, no sé, en la que se define el factor de calidad normalmente Sí. frente a una curva de resonancia en el caso lineal es el cociente entre la altura y el ancho a la mitad de la altura. Pero en Ah, estos casos sí, bueno, ahí. eso ya no funciona, ¿no? ¿Y cómo se mide el factor? Si Por vamos ejemplo, para ahí, ¿no? la parte lineal, ya esa no es. Por ejemplo, la f sub 0 sobre el delta f es viable para este Ajá, tipo de estas exacto. lorentzianas, pero ya después para no linealidades no me conviene usar esa definición. Entonces uso la frecuencia omega sub 0 sobre 2 gamma, que ahí no me está diciendo un delta de frecuencia, sino es puramente el factor gamma y la frecuencia lineal. Ok, Y, sí, perfecto. ves. Y bueno, que también puedo obtener ese gamma tipeando las curvas de frecuencia o el decaimiento de la amplitud. Ok, perfecto. Sí, Casi olvido preguntar si en la videollamada hay alguien que quiera preguntar algo, comentar algo, simplemente sí. abre el micrófono y nos cuenta. No, bueno, parece que no. No, No hay más preguntas, no, entonces. no hay Si no hay más preguntas. preguntas, les pido que le agradezcamos Sí, de sí, nuevo sí. con un aplauso para Muchísimas gracias de nuevo, profesor William Gómez, Maestro, por sí. habernos concedido el espacio de, dimos que era un ratico, pero bueno, ya
De Ya una se fue hora. bastante Sí, ya rápido. llegó. Pero bueno, muchísimas gracias a los estudiantes, los asistentes y a los que nos acompañaron. Entonces nos vemos en la próxima. Sí, sí. Chao.